Bueno, mi nombre es Víctor Hugo Sánchez Santana. En la escena punk, skin me conocen como Hugo Rabioso. Bueno, yo soy de la ciudad de Catepec y de un barrio que se llama Jalostoc. Es una zona industrial. Soy antropólogo y trabajo en una institución de salud. Debo de también decir que soy skinhead porque primero pasé o nací en la escena punk de muy chico, de 10, 11 años. Empecé como punky, en una escena de la Ciudad de México, específicamente al norte de la ciudad, específicamente de Catepec, en donde pues la escena punk inicia también a principios de los 80s, tiene su auge más fuerte a mediados de los 80s, ya con el involucramiento de una incipiente, naciente escena también skinhead. Y bueno, eso es lo que me fue como formando a nivel musical y de acompañamiento con amigos, unos 4 o 5 años más grandes que yo, que habían iniciado antes que yo en la escena punk, muchos también en la escena skinhead, y que bueno, esa banda pues siempre estuvo muy cercana a nosotros, y bueno, me vuelvo yo skinhead por la cuestión musical. Yo siento que fue porque me gustó más el punk, me gusta el hardcore, pero me gustó más el punk rock, y por la cuestión musical es por la que me empiezo a quedar más en el rollo skinhead. Me identifico con su discurso, con su forma de ser, y bueno, soy de repente también anarquista, y bueno, también hay compatibilidad con mucha de la forma de ser, ¿no? Política. Los primeros referentes que yo tengo skinhead así netamente es por medio de fanzines. Hay un fanzine que se llamaba Caramelo. Ahí fue donde empecé yo a ver las primeras como imágenes y reporte de lo que era grupos skinheads en Europa. Y bueno, ya en cuestión física aquí en la escena local, pues el grupo Histeria, ¿no? Que tocaban aquí a una colonia, ¿no? Se llamaba Histeria y Masacre 68, con psicosis y desesperación. Y entonces no solamente eran unos skins tocando, pelones se hacían llamar, tocando música, sino también afuera tú veías convivencia de punks y skins que estaban así como conviviendo. Y pues el referente es pues tenerlos ahí presentes, ¿no? Siento que los primeros skins pelones, ellos se adjudicaron el término pelón por sentirse más en una cuestión más local. Pinche pelón, ¿no? O sea, por andar rapado. Y la banda, más bien la gente, es la que, pinches pelones. Y ellos se asumieron, en lugar de sentirlo algo discriminatorio, lo asumieron como algo que los diferenciaba de los otros, ¿no? Tanto de los punkis como de la demás gente. Entonces, como asumir una identidad de ser skinhead en inglés, pero pelón a nivel local. Creo que colaboraron en cuanto a pues ser los primeros que dieron la imagen, el darse a conocer como una cultura diferente. Colaboraron también, pues de cierta manera hasta trayendo música, ¿no? Muchos se fueron a Tijuana y traían música, entonces la empezaron a compartir. Traían también pues, fanzines. Aquí hago un paréntesis, ellos tuvieron contacto con skinheads de Tijuana de principios de los 80s. La banda de Tijuana fue la que le dio como más fundamentos a estos primeros pelones. Esos pelones, esos skins de Tijuana, ellos sí se reconocían skinheads. Convivían mucho con la banda de San Diego y de Los Ángeles. Igual nada más era la cuestión musical meramente punk hoy y muy todavía un poquito alejado de la escena skinhead británica, en donde bueno, pues los inicios son diferentes. Más ligado al reggae, al ska. Creo que estos primeros skinheads de México, Tijuana, centro del país, andan más pegados a la cuestión del punk del hoy, y ya es en los 90s, mediados de los 90s, cuando empieza ya la otra generación de skinheads vincularse o empezar a leer, a rescatar la otra parte de los skinheads británicos, ¿no? Entonces ya vieron que escuchaban ska, o vimos bandas como Escatalá, Cortato y otros tantos, los mismos videos que llegaban aquí ya con Magnes, Special, Bad Manners, que veíamos que había skinheads y decíamos, bueno, ¿qué están haciendo ahí? Bueno, pues porque les gustaba el ska, el reggae, y empiezas, bueno, yo me siento también parte, como esa transición entre esos punkis, esos skins que andaban más en el rollo punk hoy, a los skins que salen a mediados de los 90s, principios de los 90s, que rescatan más ya la cuestión del ska, del reggae, ¿no? Pues Rabia Proletaria surge por ahí en finales del 86 como Corporación Subversiva, es como su antecedente.
86, 87, dura muy poco Corporación Subversiva y luego nace Rabia Proletaria, ¿no? Rabia Proletaria, pues como te dije, nace en un contexto en donde hay skinheads y punks a nuestro alrededor, amigos. De hecho, un también vocalista que tuvimos en Radio Proletaria, Rufo, skinhead desde que se fundó Rabia. Y bueno, pues ya falleció el compañero skinhead también, ¿no? Y Rabia Proletaria nace como una banda punk y que empieza a escarbarle al rollo ska porque lo escuchábamos ya en los 80s. Y nos gustaba musicalmente y de hecho hay anécdotas en donde había unos skins que no les gustaba el ska en ese tiempo. Los primeros, digamos, que le hacían el feo, que decían que era cumbia, ¿no? Que era como cumbia, ¿no? Pero a nosotros sí nos gustaba, entonces no lo hacíamos a escondidas, pero hacíamos nuestras pequeñas fiestas de ska, pero como punkis y uno que otro skin por ahí, ¿no? Yo todavía era punky y en ese contexto, bueno, pues escuchábamos mucho punk, ska, como ya lo dije al inicio, a mí me gustó mucho más el punk rock, que finalmente esas bandas punk rock que yo escuchaba y que me gustaban, después vinieron a ser las bandas de hoy clásicas, ¿no? Infrared, Cox Barre, Connect Rejects, Blitz. La banda como tal nace punk, muy vinculada a escuchar también bandas de ska. Como desde el inicio fuimos una banda muy política por el contexto en el que nacimos y bueno, también estudiamos en una prepa popular donde el pedo político estaba bien cabrón y eso hace que pues, nosotros tocáramos también tanto en tocadas punk, pero también en tocadas políticas o conciertos políticos y entonces nos dimos cuenta que si tocábamos ska nos daba más pauta a que la gente pues de cierta manera nos escuchara con más atención y además pues porque era más audible, ¿no? Entonces por eso nosotros empezamos a tocar ska, aparte que nos gustaba. Y bueno, eso hizo también que en los 90s muchos skins de como que yo digo que es como la segunda oleada, pues la primera es de mediados de los 80s, aquí en el centro. Pues muchos de ellos iban a los conciertos de nosotros porque éramos de las primeras bandas que tocaban ska. No sé si fueron ellos los que nos hicieron a nosotros skins, porque era ya más era más la convivencia con ellos, ¿no? Hubo una pandilla por acá que nunca se asumieron ellos skinheads, pero yo siento que siempre lo fueron. Los Veros, ¿no? O sea, el Vero, Trini, Charro, que ellos son, pues, gracias a ellos y a mucha otra bandilla, que eran los que pues en ese tiempo coleccionaban música y siguen coleccionando. Por ellos yo conocí muchos de los acoplados que hoy son así como los más relevantes en el rollo de la música hoy. Y Rabia ahí nace, yo siento que Rabia es como algo que yo he pensado a veces, que la misma convivencia con más skins hizo que nosotros fuéramos como yéndonos más hacia ese lado, ¿no? Ya después yo, bueno, mi compadre ya desde el bajista de Los Puercos, entra con nosotros ya a finales de los 90s, 2000s. Yo como mediados de los 90s como que ya me empiezo a definir como que esto es lo mío y mi banda como tal, ¿no? O sea, creo que ninguno de ellos se peleó con que yo empezara ya como a hablar más y hacer las letras más con ese énfasis del rollo de la escena skinhead, ¿no? Yo de muy chavito tuve acceso a literatura política que pues, igual ni no entendía, pero el discurso me llamaba la atención. Como me gustó el punk de muy chavillo, este barrio era muy rocker, muy de chavos banda, pero había uno que otro punky en una que otra colonia y pues me llevaban a mí al Tianguis del Chopo y ahí veía a los punkis. Me definí como punky. Y bueno, el punk me gustó por la cuestión política. Y entonces yo me acuerdo que me metía a ver lo que tenía mi papá. Y él, por ejemplo, tenía el famoso, la revista Madera, que es el órgano difusor de la Liga Comunista. Y me llamaba la atención lo que decía, ¿no? Contra el gobierno, contra esto. Y entonces ese era como un discurso que yo tenía a la mano. Nosotros de chavos empezamos a trabajar en fábricas. Algunos fueron, pues, agarraron un empleo, ¿no? Mecánicos. Yo empecé en fábrica. Y bueno, el discurso de mi papá siempre fue el rollo de las huelgas, la participación obrera, la lucha sindical. Y era algo que yo tenía muy presente. Entonces, cuando entro también a la prepa, la banda nace en ese contexto. Pues es un contexto político de una prepa popular de izquierda. Y bueno, es una zona industrial. Estas colonias se crearon alrededor del barrio industrial. De cierta manera, pues somos hijos de obreros, nacimos en un barrio obrero. Y pues Rabia es coraje y proletaria, pues el contexto proletario obrero, ¿no? Por eso el nombre. Como que vivimos una transición también del fenómeno de los chavos banda a colectivo punk y nos empezamos a diferenciar de los chavos banda. Hay una canción de nosotros, Miguel, que dice: ahora lo recuerdo, que no defendemos el barrio, ni como las bandas tampoco somos la ley, porque nos dimos cuenta que nosotros no éramos la ley, estábamos contra ella, por ejemplo, ¿no? Entonces no defendíamos el barrio, sino defendíamos nuestros derechos. Entonces eso como que era una diferencia de ser punk a ser chavo banda, pues eso nos hace ser como más
tener un discurso más político, más de activismo. Desde su inicio siempre dijimos que queríamos ser portavoz. Pero Rabia Proletaria siempre buscó ser como un grupo que siempre peleara por fortalecer la escena punk, después la escena skinhead. O sea, estar trabajando para que la escena crezca, se mantenga activa, tenga información y también como de cierta manera apoyar movimientos políticos. Hay siempre por ahí grabaciones en vivo de la banda en donde siempre decimos que la banda está para apoyar cuestiones políticas y culturales también, ¿no? Hay una canción que se llama Vale Esperar, en donde dice que no importa el lugar, el grupo que sea. O sea, no importa el lugar, el mejor escenario, el mejor bar, ni tocar con la banda que traigan de España, de Inglaterra. O sea, no importa el lugar, el grupo que sea. Dice, por una buena causa, vale esperar. O sea, si no tocamos en un mes, 2 meses, un año, no importa. Pero si es una causa con la que nosotros nos identificamos, vale esperar tocar en ese lugar, ¿no? Grabamos con Infectados por el Sistema, Sabotaje Final y Muerte Subversiva, un demo en Radio Educación en el 89. Ese demo después alguna bandilla punk lo anduvo difundiendo y se llamó Somos Hispanofobia. No sé por qué chingados le pusieron así, pero alguien le puso así y así se conoció el demo. Y bueno, qué chido porque finalmente se difundió y se escuchó por muchos lados, ¿no? Luego, por ahí quedó un disco que íbamos a grabar vinil en el 89, en donde se hicieron conciertos, se hizo aporte de varios integrantes de los grupos y nos hicieron chanchullo. Y no fue el colectivo, fue una persona específica la que se quedó con la lana. Y después salió un disco que se llama Punks de Mierda, ¿no? Luego, un compa nos pidió, salió de la UAM, cuando apenas empezaba el rollo del CD, apenas así, él vino y me dijo, préstame tus cassettes, güey, déjame hacer como un acoplado y te los traigo grabado en CD. Y luego me dijo, ¿qué onda? Dame chance de hacer un acoplado y venderlo en el Chopo, güey. Y dije, no hay bronca, yo sé que no te vas a volver rico. Y él fue el que hizo la famosa antología proletaria. Mucha banda por eso nos conoció. Luego, gracias a la Alicia, tocamos una vez con Revuelta Propia y nos grabaron en un en vivo. Entonces esa fue como la mejor grabación que teníamos en ese tiempo, que son las que vienen en la antología proletaria. Y son como 6, 8 canciones en vivo, en estudio. Vivo estudio porque te graban en estudio en vivo, ¿no? De ahí sacaron lo de la Alicia y de ahí salió el acoplado con Jamaica 69. Pues es parte también de la discografía, que es un acoplado antifascista a beneficio de la Biblioteca Social Reconstruir. Luego pues también es parte de la discografía un split que se grabó en cassette con Lucha Autónoma y Rabia Proletaria, es un concierto en vivo. Después un cuate nos invita a que nos graba y sale un disco que, bueno, después no es porque seamos malagradecidos, pero la neta, cuando fuimos a grabar, sentimos que nos hicieron chanchullo, no se respetó lo que nosotros habíamos pedido como grabación, pues muchos coros, que resaltara el bajo, y cuando nos presentan la grabación era nada que ver con lo que yo pedí, una pendejada muy ojete de ser banda punk. Te censuran, fíjate, banda punk que te censure, porque ese disco salió apenas medio año, un año que había entrado Enrique Peña Nieto de presidente, y pues nosotros somos una banda punk que en el pedo político sí somos muy puntuales, y pues teníamos presente que Enrique Peña Nieto era un hijo de la chingada, un hijo de puta. Y bueno, tenemos una canción que es un cover de Porco Skin, que se llamaba Carlos, y le fuimos poniendo nombres, fíjate, desde que estaba Carlos Salinas de Gortari, cada presidente que entraba le ponía yo una letra específica, la misma canción pero con letra diferente. Carlos, Ernesto, Vicente, Felipe, y cuando entró Peña Nieto decíamos nosotros, no se puede llamar Enrique. Había pasado lo de Atenco y dijimos, Enrique Peña Nieto es un hijo de puta. La canción se va a llamar Hijo de Puta. Y el disco se iba a llamar así, Enrique Peña Nieto, Hijo de Puta. Y lo censuran y le ponen EPN. Pero bueno, finalmente es parte de la discografía el disco Hijo de Puta. En el 89, ya para ese tiempo ya teníamos varios ensayos, algunas tocadas en vivo, en el 89. Yo hice como un acoplado, en ese tiempo se llamaba recopilación en cassette, ¿no? Entonces en un cassette yo saqué un cassette que era como parte oficial, que se llamaba Liberación Total. Salió en cassette en 1989. Ese cassette yo lo reedité ya a nivel de CD en el 2017. Y uno que ahorita tenemos en puerta, que es un en vivo en la Alicia del 2021, con una grabación de 1997-98, un en vivo en el Museo del Chopo. Entonces, pues creo que Rabia Proletaria se ha mantenido en la escena punk, en la escena skin. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Le damos prioridad a conciertos de ambos lados, ¿no? De punkis y skins.
Le damos prioridad a conciertos que tengan una causa, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos también con la escena skinhead? Siempre que haya algo que tenga que ver, alguna plática, algún evento que tenga que ver para que se entienda qué es el movimiento skinhead, qué aporta, pues siempre estamos participando. Y bueno, pues siempre que haya alguna como iniciativa pues no sé, colaborar en alguna fanzine, en alguna entrevista, pues finalmente como para dilucidar un poco que se hable del rollo antifascista o del rollo anarquista, bueno, en este caso a mí de repente me invitan y pues sí le entro también, ¿no? Siempre he dicho que, bueno, la escena punk en México es como muchas microescenas. Y puedo decir lo mismo de la escena skinhead, ¿no? Hablé del punk porque te digo que estoy muy relacionado también dentro de ellos, en cuestiones colectivas y esto. Y siento que cada escena, tanto punk como skinhead, se ha formado, se ha creado de acuerdo al contexto en donde nace, ¿no? Tanto desde con quién se relacionó, con quién empezó. Puedes haber crecido tú en un barrio en donde nada más se escuchaba, por ejemplo, skinhead reggae, ¿no? Y pues eso es lo tuyo finalmente, ¿no? Los skinheads de Catepec pues casi todos son más hoy, ¿no? Por el rollo de que la vinculación con la escena es más punk. Eso hay que verlo a nivel generacional también. Los primeros son más punk hoy, ¿no? La generación de mediados de los 90 y del 2000 para acá ya son más en el rollo reggae, ska, tutón, ¿no? Y bueno, por supuesto todo el rollo de las raíces y está chido, ¿no? Bueno, y que hago el paréntesis también eso que te digo, cuando muchos skins que se dicen de la vieja escuela, que dicen o se burlan de los que iniciaron como Pokémones o como en el rollo escato y que después tuvieron una evolución, se puede llamar evolución o un cambio hacia un rollo más skinhead, pues no está mal, ¿no? Vemos skinheads que nacimos en el punk y nos pasamos al skin, hubo quienes nacieron del escato o del ska, mexicano, pero no está mal, finalmente por la música se vincularon al rollo skinhead y esta es su forma de ser skinhead, de vivir el rollo skinhead, la escena skinhead propia, ¿no? La escena skinhead en México pues tiene sus variantes de acuerdo al barrio donde se desarrolla, ¿no? Los que pues crecieron con gente que empezó en el rollo skinhead en los 2000 para acá o mediados de los 90 para acá. Y entonces pues como que crecieron con grupos, ¿no? Con discursos incluso. Porque toda la cuestión cultural musical también tiene sus símbolos y sus discursos. Entonces, por ejemplo, el rollo antifascista era algo que no se manejaba en los 90, ¿no? Ni en los 80. Cuando vienen ya la oleada de grupos que manejaban el rollo antifascista en Europa, bueno, pues también aquí se asume y se retoma y se maneja el discurso antifascista, ¿no? Y está bien, pues finalmente es una concepción política en la cual pues es loable abrazarla, ¿no? Finalmente. Bueno, hoy mismo que estamos viviendo un auge o un avance de la derecha a nivel político, ¿no? Y que pues, nos puede partir la madre finalmente, ¿no? Pero es una cuestión discursiva finalmente, ¿no? En los 90 nos hablaba de eso. Hay skinheads que no les interesa ni el rollo antifascista más que la cuestión musical, y es respetable. Yo digo que toda la escena, cualquiera que sea, desde la que nada más es musical o que nada más es estética, pues adelante finalmente. Obvio no vas a coincidir con los que se asumen que levantan el brazo, ¿no? Pero mientras todos los otros que no son nacionales o derechistas o fascistas, pues son bienvenidos. Yo a todos los considero parte de mí porque son parte de tu identidad finalmente, ¿no? Tanto punkis como skins. La diferencia que yo, cuando yo crecí en el ámbito punk skinhead de mi generación, pues era más el rollo punk hoy. Te digo, yo siento que a mediados de los 90s empieza ya como a rascarle por el rollo más de las raíces, ¿no? Del reggae y todo esto, de cómo nació el skinhead en Inglaterra. Y ya pues a mí me toca vivir las dos generaciones, ¿no? La vieja generación y las nuevas generaciones que le estaban buscando más las raíces. Y pues esas raíces también estaban chidas, finalmente. Esa es la diferencia. Y creo que hoy hay generaciones que nacen incluso más en el rollo street punk que ahora le llaman, ¿no? Finalmente. Hoy mismo creo que es como importante tomar la cuestión política. Yo que me he manejado siempre en la parte política, en la escena punk, en la escena skin. Me gusta la cuestión musical, por supuesto. Me da mucho gusto que esta escena en México pues, es de las más grandes de todo el mundo. Musicalmente se tiene de todo en el rollo hoy, en el rollo ska. Hay muy buenas bandas. Pero creo que la cuestión ideológica, política y discursiva se tiene que tomar mucho en cuenta. Por convicción política lo digo yo, porque sí estamos viviendo tiempos en los que la derecha está creciendo muy cabronamente. Entonces, eso es lo que nos tiene que preocupar. Entonces, haber sido punk o haber sido skinhead, hablo de mis compas
que están a mi alrededor. No los hace políticos al 100%, pero sí los hace ser un poco críticos, entender un poco el contexto de lo que está pasando. Y creo que si realmente la banda Skin, que se asume antifascista, entiende el fascismo, hacia dónde está dirigido, que no es el güey que está detrás del escritorio escribiendo consignas nacionalistas, no, el rollo fascista, el rollo derechista, pues está bien a la mano en comunicadores, en políticos como o en partidos políticos como el PAN y otros tantos. Si se entendiera que ahí están realmente los fascistas, pues realmente se entendiera que también somos muchos como portavoces antifascistas, de tratar de decirle a los que están a nuestro alrededor que las cosas se van a poner cabronas y que se tiene que hacer algo, ¿no? Como organizarse. No puedo hablar.